Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de estructuras de acero, parte 1. En este video veremos un último ejemplo sobre el tema de compresión. El ejemplo consiste entonces en revisar que la columna que se va a encontrar en la intersección de los ejes B y 2 resista los elementos mecánicos que se indican. Tenemos aquí indicada la planta, 3 ejes por cada dirección, del 1 al 3 y del 1 al C, y la columna en el eje B2 pues, es la del centro. Esta carga que se indica o este elemento mecánico es carga axial aplicada en esta columna y no es una carga inclinada, simplemente que estamos en una vista en planta y para indicar la carga axial aquí pues la ponemos así inclinada. En el plano Y lo que podemos ver es que es una estructura de 2 niveles y la columna que nos piden revisar es la columna de la parte alta. Entonces estos de 2 niveles tienen 350 centímetros de alto, los dos son iguales. Y las crujías 300 y 500 centímetros. El plano X simplemente nos muestra también la columna del centro, que es la que tenemos que revisar, y nos indica que el marco es contraventeado. Entonces tenemos 400 y 600 de crujías. Nos dan los datos, perfiles, la columna es un OR 254 por 203, acero A 500 grado B, y tenemos dos tipos de traves. Trave 1, que es para todo el nivel 1, y trave 2 para toda la azotea. Son perfiles también OR, rectangulares, y varían únicamente en el espesor. Los perfiles, se me olvidó decirles, los de las columnas están orientados igual que los del manual, es decir, su dirección alargada va en el mismo sentido que Y por lo tanto las propiedades las tomamos directas del manual. Los elementos mecánicos P serán ya directos, la carga muerta 30 toneladas y la carga lleva 24. En el ejercicio anterior lo que les hacía ver es que para obtener estas cargas o elementos mecánicos ya para cálculo, se había que calcular el área tributaria, por ejemplo, para esta columna y multiplicarlo por la carga uniforme por metro cuadrado que le tocaría a esta columna B2. Y en otros datos nos dicen que la estructura será ahora del grupo A. Buscamos entonces las propiedades de los perfiles en el manual del IMCA. Aquí la tengo ya abierta, serían 254 por 203 por 4.8, esta que está aquí. ¿Qué ocupamos de ahí? El área, que es 39.1, 43 y 54.5, que son las relaciones para pandeo local de patines y de almas respectivamente. Inercia en X 3804, radio de giro 9.86 en X también. Inercia en Y 2709.7 y el radio de giro 8.33 en Y. Para las traves es más rápido. Tenemos el perfil 203 por 15.2 en espesores 6.4 y 7.9. Buscamos para el trave 1, que es la de 7.9, nos da una inercia principal de 2842.9 y para la siguiente 2355.9. Aquí están, todas están correctas. Lo primero que hay que hacer después de definir las propiedades es revisar el pandeo local. En este caso solamente hay un perfil, es la columna OR254, y tenemos que revisar tanto patines como alma, pero casualmente los dos son elementos atiesados. Entonces nos tendríamos que ir a la página de elementos atiesados y buscar las relaciones límite para patines y para alma. Entonces, para patines tenemos una relación de 43 según el manual y tiene que ser menor o igual a 1.4 veces la raíz de E entre F y Y. Esa relación, considerando que el FY es de 3235, nos queda de 35.16. Como ven, 43 es mayor a 35, por lo tanto sí hay pandeo local. Y tenemos esta ecuación para calcular el ancho efectivo, que ya veremos un poco más adelante cómo usarlo. El único dato que no conocemos es F, pero el reglamento nos permite conocer este valor
como FY de manera conservadora. Hay otra formulita que es PN en la carga neta entre el área efectiva, pero para poder llegar a un valor final de B, pues tenemos que hacer varias iteraciones y eso consume mucho tiempo, especialmente haciéndolo a mano. Entonces se utiliza FY y obtenemos el valor del ancho efectivo de 16.51. El espesor que nos está pidiendo aquí en la ecuación es el que viene en el manual como espesor de diseño, T de diseño. Y está aquí, punto 44. Ese es el valor que tendrían que usar. Y este que dice B entre T, pues es la relación de pandeo que tiene este perfil, que es de 43 para patines. Y así obtienen este valor, 16.51. Para el alma, que también es un elemento atiazado, tenemos una relación de 54.5 y la tabla me dice que es la misma relación límite, 1.4 veces esa raíz. Por lo tanto, el valor no cambia y también hay pandeo local porque este valor es mayor al anterior. Esta fórmula para calcular el ancho o alto, como lo quieran leer, del alma es prácticamente igual a la anterior, salvo en dos cosas. Cambia esta constante de 0.38 a 0.34 y el valor de F es como lo calculamos en el ejercicio anterior. Hay que buscar el esfuerzo crítico cuando el pandeo local es despreciable, cuando Q es igual a 1, pues. Muy bien, para encontrar ese valor pues tenemos que hacer una especie de pandeo general o revisión de pandeo general temporal, considerando que Q es igual a 1. Tomamos entonces, para empezar, alrededor del eje X las propiedades, montamos nuestro marco para el plano y ponemos o indicamos la columna que vamos a revisar, que es la del centro en la planta alta. Entonces, esta columna, pues lo que tiene son traves conectadas rígidamente en sus dos extremos, por lo tanto vamos a necesitar del nomograma. Hay que definir el nodo A y el nodo B. Para mí el nodo A es el inferior y en el nodo inferior lo que yo estoy viendo aquí es que tengo una columna conectada por abajo, la columna que estoy intentando revisar arriba y dos traves, una en cada lado. Entonces, en la parte superior yo tengo que sumar las dos columnas, pero esas dos columnas tienen tanto la misma inercia como la misma longitud. Por lo tanto, simplemente las multiplico por 2. Si tuvieran diferente sección o diferente perfil, pues es igual que con las traves. Ponemos la inercia que le corresponde a una trave o a una columna, la inercia diferente en el otro lado y sus longitudes respectivas. En este caso son iguales, por eso se queda así, simplemente 2 por todo eso. Y para las traves tenemos traves del nivel 1, que son las que tienen un poco más de inercia, 2842, y las longitudes de crujías o de traves aquí son de 300 y 500. Esta relación nos queda 1.43. Y luego nos vamos con el nodo superior. Aquí nada más hay una columna, que es la que reviso, y dos traves. Entonces en la parte superior la inercia entre longitud de columna y abajo serían las traves del nivel de arriba, que son con menor inercia, 2355, entre las mismas longitudes porque son los mismos marcos. Esto me da un valor de 0.865. Nos vamos al nomograma y vamos a insertar una línea para buscar el valor. GA me da 1.43, aquí es 1.5, entonces un poquito abajo, más o menos. Y el valor de GB es 0.865, entonces 0.2, 4, 6, 8, al centro serían 0.9, entonces un poquito más abajo, por ahí más o menos. Acuérdense que estos nomogramas pues es relativo, dependerá aquí del criterio de cada quien, pero el valor más o menos va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿dónde cruza el valor de K? Pues tenemos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y yo lo veo más o menos al centro, por eso lo puedo dejar en 1.35. Si ponen, acuérdense, 1.34, 1.33 y medio, lo que quieran, pero que sea más o menos congruente con ese valor, pues no hay ningún problema, va a variar poquito, pero será insignificante pues el cambio. Utilizamos ese valor de 1.35, la longitud de la columna, entre su radio de giro principal, porque estamos alrededor del eje X. Nos da 47.92 menor a 200, no hay problema. Calculamos FE 8.767
Después buscamos la relación FI entre FE cuando Q es igual a 1 y nos queda 0.369. Es menor a este valor, por lo tanto el pandeo es inelástico y la fórmula es la de 0.658 elevado a este exponente y por el FY. Nos queda 2772. Después nos pasamos con las propiedades alrededor del eje Y, es decir, el plano X. Entonces el plano X, lo que estamos viendo que esto es un plano contraventeado, por lo tanto el valor de K yo puedo fácilmente usarlo como 1 y se acaba el problema. Buscamos la relación, ahora con propiedades alrededor del eje Y, obtenemos 42, el pandeo elástico es de 11.404 y la relación con Q1 nos queda en pandeo inelástico también. Entonces aplicamos la fórmula y obtenemos 2872. Este valor es mayor al anterior y por lo tanto para temas de pandeo local es el que rige y ese es el que utilizaré en mi fórmula de H, esta que teníamos acá arriba. Acuérdense, el espesor es 0.44 y F lo acabo de encontrar como 2872, perdón. Eso me resulta en un H de 18.77. Y hasta ahí se acaba la parte importante de la tal H. Ya después solamente hay que restar del área gruesa, pues estas partes efectivas están trabajando del perfil. Entonces el área efectiva será igual al área gruesa menos dos veces, porque es un cuadrado, hay que quitar de cada lado, o de cada alma y de cada patín, la resta de el ancho menos el ancho efectivo que calculamos, más el H menos el H efectivo por el espesor. Esto es un área que estamos descontando del área gruesa que no estaría trabajando. ¿De dónde obtenemos el valor de B y de H? Pues de la relación que nos da el manual como pandeo local. No en todos los perfiles viene especificado H y B para pandeo local y lo pueden sacar ustedes de aquí. B en T es de 43, lo multiplican por el espesor y obtienen 18.92 centímetros, aquí me faltan las unidades. Y lo mismo para H, H entre T es de 54.5, por el espesor nos queda 23.98. Y este es H y este fue B. Restamos, aquí en este caso sería H de 23.98 menos los 18 y más B, que sería 18.92, menos los 16.51 de acá arriba. Multiplicamos por 2 por espesor y se lo quitamos al área gruesa. Eso nos deja un valor de área efectiva de 32.39, que no se les olvide que este valor siempre tiene que ser menor al área gruesa, si no algo están haciendo mal. Y ahora sí podemos calcular el factor de reducción por pandeo local, que es área efectiva entre área gruesa, 32.39 entre 39.1, nos queda de 0.83. Aquí el valor de QS no existe porque no existen elementos no atiesados. Entonces QS se tomaría como 1 y por lo tanto Q será igual a QA. Aunque no lo anoté aquí. Q igual a QA. Ahora sí, ya acabamos con el tema de pandeo local, entonces retomamos la revisión de pandeo general. Alrededor del eje X, pues el valor de K no cambia porque no depende de Q y el esfuerzo de pandeo elástico pues tampoco. Lo que cambia es la relación Q por FY entre FE. Ahora incorporamos Q, nos queda de 0.306, es pandeo inelástico, pero me cambia mi esfuerzo crítico de pandeo a 2845, alrededor del eje X. Alrededor del eje Y tenemos un KY de 1, que es por el marco contraventeado, y el FE tal cual. Modificamos la relación, 0.235, pandeo inelástico, y finalmente esfuerzo crítico de 2931. Estos dos son los finales, y el que rige pues es el menor, el que va a pandearse primero. Y lo utilizamos en la fórmula para calcular la carga resistente, que será 0.9 por 2845 por el área gruesa, nos da 100.144 kilogramos. Esos son 100 toneladas. Y para revisar el estado límite de resistencia, tenemos una estructura del grupo A y otra vez carga muerta y carga viva. Ahora la combinación que nos dice la norma es con un factor de carga de 1.5 por carga muerta más 1.7 por carga viva. Calculo entonces mi carga última como 1.5 por 30, que es la de carga muerta, más 1.7 por 24, la de la carga viva,
y me quedan 85.8 toneladas. Como mi carga resistente es mayor a mi carga última, la que le estoy aplicando, se acepta perfectamente el perfil.